Bienvenidos. Me acompañan hoy el exministro Guillermo Rivera, exministro del Interior, y el doctor Giancarlo Mejía, profesor universitario, analista, consultor, para que analicemos los temas más álgidos en este debate jurídico y político que se ha suscitado frente a la decisión del gobierno Duque de pedir en extradición a los miembros del ELN, romper cualquier posibilidad de diálogo y emprender una iniciativa internacional para traerlos a que respondan en el país. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, doctor Rivera, doctor Mejía. Muchas gracias. Con mucho gusto, Juan. Empecemos por el primer punto. El comunicado del ELN sugiere que el acto contra la escuela de cadetes era en un blanco legítimo de la guerra por considerar que era una instalación de un cuerpo armado. ¿Eso es correcto o es equivocado, doctor Mejía? Desde el punto de vista jurídico y jurídico-político, digamos que el comunicado deja más preocupaciones a nivel internacional y nacional que las que pueda auscultar desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Una cosa es ser un estudiante para formarse como policía y otra cosa es un policía. Desde esa perspectiva, jurídicamente a nivel interno, la Escuela General Santander, fundada en 1938, forma personas civiles que van a ser policías. Así que no podría ser en ese sentido los estudiantes y menos los cadetes un blanco lícito desde el punto de vista del DIH. ¿Se pueden considerar combatientes o estudiantes? ¿Qué son los cadetes? Esa es una buena pregunta desde la perspectiva jurídica y política, no solamente jurídica. Lo primero que habría que decir ahí es que jamás desempeñan un rol continuo desde la perspectiva de conducción de hostilidades, así que desde el derecho internacional humanitario incluso son tenidos en cuenta como población civil. Y esto ha sido desarrollado incluso por la jurisprudencia del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y las salas especiales de Camboya, en donde se ha dicho incluso que los militares y policías en determinadas circunstancias pueden ser objeto de crímenes de lesa humanidad y no solamente crímenes de guerra. Aspecto bien olvidado en el caso de nuestra negociación con las FARC y aspecto que hay que tener en cuenta hoy en día. Doctor Rivera, le pregunto sobre la escuela de cadetes y esta polémica. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Mejía. A mí me parece que la escuela de cadetes no es un blanco lícito como lo pretende decir el comunicado del Ejército de Liberación Nacional. Entre otras cosas, los cadetes que están en un proceso de formación no se han graduado, por llamarlo de alguna manera. Cuando un cadete se gradúa, adquiere la condición de oficial, de subteniente en ese caso. Y es a partir de ese momento cuando ya formalmente empieza a desarrollar las labores propias de la Policía Nacional. Me parece a mí que en ese momento, cuando un subteniente ya recibe esa condición y es trasladado a una estación de policía o a una unidad de policía, es el momento en el que se convierte en combatiente. Mientras es cadete está en un proceso de formación. Pero algo más, ese día, ese preciso día, el día en que se presentó el atentado, había una ceremonia y entiendo que un número muy importante de civiles estaba dentro de la escuela. Esos civiles estaban en riesgo. Civiles desarmados, adultos mayores, niños, familias. Y esos civiles claramente son terceros, es decir, no pueden ser considerados combatientes, no son actores de una confrontación. Luego ese atentado, primero, acabó con la vida de unos cadetes que a mi modo de ver, en la medida en que no han terminado su proceso formativo, en que no son oficiales del ejército, no pueden ser considerados combatientes. Claro, pero además son estudiantes, además había población civil, con lo cual el atentado lo que pretendió también es atentar contra la población civil. Las noticias hablaban también incluso de algunos menores de edad heridos. Luego me parece que... Una niña de 3 años. Luego me parece que lo que hay es un crimen de guerra y no se puede considerar blanco, legítimo el atentado que se perpetró. Y es porque en esas residencias que hay en la escuela también viven civiles, algunos profesores con sus familias. Así es. Le pregunto, doctor Mejía, el comunicado del ELN dice que responden a agresiones del Estado colombiano durante la tregua
Dicen que el presidente Duque o el gobierno del presidente Duque no supo valorar su gesto y que los habían agredido. A la luz del derecho internacional, del derecho de la guerra, un acto como el que se produjo se puede entender como una respuesta a las acciones militares del gobierno. Uno de los principios del derecho internacional humanitario es el de no reciprocidad, pero es más llamativo que en un comunicado expresen el término legítima defensa para argumentar que los atacó el Estado sobre pretexto de la comisión de un crimen de guerra. O sea, nadie puede argumentar una legítima defensa cometiendo un crimen de guerra. No solamente por la perspectiva de la ausencia de calidad de objetivo militar o blanco lícito en los cadetes, como perfectamente ha quedado consensuado acá, sino por otra cosa más grave, el uso de medios y métodos prohibidos en la conducción de hostilidades y lo que se llaman las agresiones que no puedan ser previsiblemente limitadas desde el punto de vista de las hostilidades. ¿Cuáles son esos medios legítimos y cuáles no son legítimos? Supongamos acá que ellos tuvieran desde el punto de vista jurídico algún tipo de forma plausible de decir que corresponden a un acto de guerra. Pues no lo pueden hacer a través, por ejemplo, de pentolita sobre personas civiles o estudiantes, pues esto corresponde a un método prohibido de conducción de hostilidades tal y como está en los convenios de Ginebra y en el derecho consuetudinario. Pero aún peor, lo hicieron a través de un método totalmente proscrito en el derecho de la guerra que ellos argumentan utilizaron, que es el terrorismo. El terrorismo desde el punto de vista del DIH es un método prohibido de conducción de hostilidades y eso está desarrollado por la jurisprudencia nacional e internacional. Pudieran haber argumentado una legítima defensa, por ejemplo, a través de la utilización de medios como fusilería y demás previstos como armas convencionales. Y sin embargo ahí... O sea, si hubieran atacado una guarnición militar con fusiles. Bajo la previsión de los oficiales graduados o militares y policías graduados, no sobre estudiantes, que además de acuerdo con la ley 30, que es la ley de educación superior, los estudiantes de las escuelas de formación militar y policial se asimilan a civiles y se les aplica incluso los códigos y manuales de convivencia y disciplina de cualquier institución de educación superior. Lo que fue aquí fue un acto contra estudiantes universitarios. Doctor Rivera, le pregunto, ¿usted cómo lee esa parte que dice el ELN que el gobierno colombiano no supo entender su gesto de paz y acusa al gobierno colombiano de haber violado la tregua en la época navideña? Pues a mí me parece de lo más absurdo ese argumento, porque no había una tregua bilateral. Ellos unilateralmente en diciembre, y los colombianos lo conocimos a través de los medios de comunicación, plantearon una tregua unilateral. El gobierno colombiano nunca asumió el compromiso de cesar las operaciones que en el mandato constitucional le corresponde a cualquier Estado para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Luego, ellos no pueden alegar que hubo una violación de la tregua, que haya habido, digamos, a juicio de ellos, según lo dice el comunicado, una subvaloración, o una, digamos, una especie de inadecuada valoración de la tregua unilateral que ellos ofrecieron, pues ese es un asunto de carácter político, digamos que eso no puede justificar lo que hicieron. Creo que nada justifica lo que hicieron, pero traer ese argumento me parece absolutamente, desde el punto de vista político, traído de los cabellos, porque desde el punto de vista jurídico no hay nada que decir, eso no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Le pregunto ahora por el otro asunto que ha generado tanta polémica, que es el de los protocolos y la vigencia de los protocolos. Nos dijo ayer en este mismo programa el comisionado de paz Miguel Ceballos que ellos consideraban, me refiero al gobierno nacional y él en particular, que los protocolos suscritos no regían ante acciones terroristas, que estaban considerados en el evento en que se interrumpieran los diálogos, pero sin que mediara terrorismo, y que cuando media el terrorismo se acaba el fundamento del protocolo y el protocolo no existe. ¿Cuál es su opinión frente a los protocolos, doctor Rivera? Bueno, yo no comparto esa apreciación del gobierno nacional, me parece que se está equivocando. Y quiero traer a colación, digamos, un dato de la historia reciente, para que los colombianos
entiendan lo que está ocurriendo, porque desde el punto de vista político, los televidentes que a esta hora nos observan dirán, bueno, pero ¿por qué hay que respetarles a esos señores un compromiso si ellos no están respetando la vida de unos estudiantes? Yo creo que esa es un poco la reflexión que hay en la mente de los colombianos, del ciudadano de a pie. ¿Por qué les están dando tiempo para salir de Cuba? Exacto. Si ellos no les dieron tiempo a los cadetes para evitar su muerte? Exacto. Es lo que he leído en las redes. Es más o menos eso. Yo lo que creo es que los estados tienen que actuar sobre la base, digamos, de la legalidad, de las normas constitucionales, de los compromisos que los estados adquieren en función de esas competencias constitucionales. El Estado colombiano, en el gobierno anterior, inició unas conversaciones con el ELN en el propósito de buscar un acuerdo que condujera a la finalización del conflicto. Y para ese propósito de esos diálogos suscribió unos protocolos que implican unos compromisos en caso de que se levante la mesa de conversaciones. Y yo decía que quería dar un dato histórico. Cuando se levantó la mesa del Caguán, para que los colombianos sepan que esta no es la única vez que esto ha ocurrido, cuando se levantó la mesa del Caguán, el gobierno del presidente Pastrana, esa fue una decisión unilateral del presidente Pastrana porque las FARC secuestraron al senador Jorge Eduardo Hechen Turbay. El senador Jorge Eduardo Hechen Turbay no era un combatiente, era un civil, un agente del Estado civil. Bajaron el avión y lo secuestraron saliendo de él. Forzaron a los pilotos de Aires en esa época a aterrizar en la carretera, en una carretera, y se llevaron al senador Hechen Turbay a la selva. Por esa razón, el presidente Pastrana en ese entonces tomó la decisión de levantar de manera definitiva esa mesa de conversaciones, pero dio cumplimiento al protocolo que consistía en esperar 24 horas para que el ejército ingresara a la que se conocía en ese entonces como una zona de distensión, que era la zona del Caguán. Ese protocolo se cumplió. Un colombiano en esa época habría podido pensar, hombre, ¿por qué no el ejército ingresa de manera inmediata a la zona de distensión? No, el presidente cumplió ese protocolo y me parece que lo correcto en este caso es también cumplir el protocolo. Y ahora con un elemento adicional que tiene que ver también con la comunidad internacional. Cuba y Noruega han jugado un papel muy importante en las negociaciones con las FARC y en este esfuerzo que se hizo con el ELN, esfuerzo infructuoso. Pedirle a Cuba que no cumpla con el protocolo me parece que es ponerlo en una situación muy compleja, porque Cuba pues asumió un compromiso cuando iniciaron esas conversaciones, y pedirle ahora que no lo cumpla me parece que es poner contra la pared a un Estado que ha tenido un comportamiento solidario con el Estado colombiano en el sentido de que ha facilitado su territorio y la logística del Estado cubano para que se desarrollen primero las conversaciones con las FARC, luego con el ELN, después de que, se acordará usted, terminaron las conversaciones en Ecuador por decisión del gobierno ecuatoriano con el ELN. Cuba de manera muy solidaria tomó la decisión o aceptó la solicitud colombiana de facilitar esas conversaciones en su territorio. Doctor Mejía, sobre ese mismo punto, los protocolos. Sí, estamos en un problema bastante grande a nivel de derecho internacional público, pero también a nivel político y diplomático. Lo primero que habrá que decirse es que los protocolos están dados para cumplirse en el derecho internacional público y de ahí deriva la buena fe de las partes en expresar su voluntad de convenir algo. Lo segundo que habrá que decir es que en virtud de la Ley 418 del 97, que es la Ley de Orden Público, se prevén algunos mecanismos puntuales que los desarrolla el gobierno, generalmente a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para otorgar cierto tipo de seguridad física y unos protocolos especiales a nivel logístico para dar la posibilidad de que no se permita un ataque indiscriminado en virtud del cese de una labor política en acercamiento específico a un actor armado. Que es más a lo que se refiere el doctor Rivera de acuerdo con los hechos ocurridos el 20 de febrero del año 2002. En ese caso estoy casi seguro de que el presidente Pastrana les otorgó hasta las 24 horas para atacar, y ataca a través de la Fuerza Aérea realizando operaciones beta o de bombardeo sobre la otrora zona de exclusión o la zona de
que se despejó. En este caso específico, esta tarde pudimos ver, o este día pudimos ver, el protocolo que además fue filtrado y tenía un primer punto que era su carácter de secreto. Y es un protocolo específicamente en virtud del derecho internacional público para quien habla, más ligado con las garantías de seguridad en caso de rompimiento. Dos caras en este debate. Aquí tristemente el tiempo es muy corto, pero queríamos que dos expertos muy respetados, con visiones distintas, nos dieran sus opiniones. Han coincidido en unos puntos, han discrepado en otros. Hoy un tema muy sensible es la naturaleza de ese protocolo y la aplicabilidad de ese protocolo. Han escuchado los argumentos de uno y otro lado. Y yo lo que espero es que podamos continuar este diálogo más adelante y les agradezco mucho la presencia aquí en este breve espacio de Al Punto. Doctor Rivera, muchas gracias. No, a usted, Juan, por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Mejía. Muchas gracias, Juan. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.